Muchas gracias, buenas tardes. Este es el tercer año consecutivo que somos el único grupo parlamentario que presentamos enmiendas parciales a la sección del Parlamento, una sección que nos afecta directamente a todas y todos los diputados, y por tercer año consecutivo pedimos que se considere el rebajar, el disminuir tanto los salarios, los sueldos, las dietas y las asistencias de los diputados y diputadas. Y lo hacemos porque creemos que es de justicia social, creemos que los representantes públicos de la ciudadanía en las instituciones deberían vivir en unas condiciones de vida similares a los ciudadanos a los cuales representamos. Por eso pedimos y solicitamos dos cosas de sentido común. Por un lado, que el salario que cobramos los diputados esté vinculado al salario medio que cobran los canarios y canarias, y por otro lado que se revisen las dietas y asistencias a través de la fiscalización y control con recibos y facturas, para que así no quede ninguna duda del dinero que gastamos los diputados cuando desarrollamos nuestra labor, y el resto, lo que no se gaste, pues que vuelva a las arcas públicas. Las bajas, ¿de dónde las damos? Pues muy fácil, tanto de los salarios como de los diputados, como también de otros altos cargos y asesores que dependen de órganos dependientes del Parlamento. Y las altas, ¿dónde las daríamos en esta sección? Pues básicamente en tres aspectos. En el comisionado para la transparencia, porque creemos que la transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción. También queremos dedicar más dinero a la Audiencia de Cuentas de Canarias para la fiscalización y control de cada céntimo que se gasta, que sale de los bolsillos de los canarios y canarias, que se sepa dónde van. Y en tercer lugar, pues para la apertura de una Casa de la Ciudadanía que sea encuentro entre movimientos sociales, plataformas y colectivos, y también cargos públicos. Allí se podrían hacer acciones, debates y actividades relacionados con la actividad legislativa de la Cámara, y hacer que la ciudadanía se empodere políticamente. Son cuestiones, como ven todas, de regeneración democrática. En cuanto a la sección 6, a la sesión de presidencia del Gobierno, hemos presentado 7 enmiendas, 2 de ellas las hemos conseguido transar con otros grupos del Gobierno. Las enmiendas referidas a ayuda humanitaria al pueblo saharaui y ayuda humanitaria a Cruz Roja en África. También hemos presentado enmiendas para incrementar los fondos al comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza, y también dar más dinero a las familias e instituciones sin fines de lucro que estén vinculadas con la discapacidad, que nos parece importantísimo. Y le paso el turno a mi compañera María del Río, que seguirá exponiendo nuestras propuestas. Gracias, señora Santana. Señora del Río. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como tenemos tan poco tiempo, voy a intentar ser súper breve para destacar las cosas que nos parecen más importantes. De la sección número 8, queríamos comentar lo que nos parece una falta sistemática del sistema del Departamento de Personal, así como el incumplimiento de la movilidad de los funcionarios públicos, por lo cual hicimos 2 enmiendas. También una enmienda con respecto a la prevención en los riesgos laborales de los empleados públicos, especialmente en algunos departamentos como educación y sanidad, riesgos psicosociales que amenazan a determinadas profesiones. La transparencia debe ser, lo hemos comentado también antes, una herramienta imprescindible para que sea real y en la cual pueda haber una auténtica participación ciudadana. Hablamos de la imprescindible desarrollo de la Ley Canaria de Juventud y del Plan Canario Joven para hacer actividades deportivas, educativas y culturales. También nos preocupa la situación del abandono de nuestros menores extutelados, para el cual también teníamos una enmienda pequeñita que vemos que tampoco ha sido recogida. Nos preocupa esto, y nos preocupa sobre todo que se ponga en marcha la ley del 2015, donde estos menores que están en situación de vulnerabilidad tendrían unos derechos ya de por sí garantizados.
Consideramos necesario, y tampoco hemos visto que se hayan desarrollado, los puntos de encuentro familiares, que son una demanda en todo el archipiélago. También ayuda a la gestión de la asistencia jurídica gratuita, y una de las poquitas cosas que hemos conseguido en estos presupuestos era también en los juzgados tener habilitados espacios para los menores. Una pequeña partida de 17.000 que sí que ha sido aprobada. Con respecto a la memoria histórica, agradecemos la simbólica cantidad, pero importante, para hacer las jornadas que ayuden a visibilizar un poco esta situación durante tanto tiempo abandonada, y que además ayude a concienciar un poco de cara a la nueva ley que se va a empezar a trabajar en serio, reconociendo el trabajo de las personas que han estado siempre y que son la memoria que nunca han querido olvidar, y a las que le debemos estar todavía con conocimiento de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Por último, no quiero dejar de mostrar nuestra perplejidad cuando habíamos llegado a un acuerdo con distintos grupos con el tema de la violencia de género. Nos parece que las partidas son insuficientes del todo, y los 2 millones que habíamos acordado entre distintos partidos para poner en marcha la proposición no de ley contra las agresiones sexuales, pues hemos visto que se han quedado también fuera, con unas escasas 200.000 euros que nos parecen absolutamente insignificantes para cumplir las propias proposiciones no de ley y para avanzar en esta lucha, no solamente contra las agresiones sexuales, sino sobre todo en la prevención, que también nos parece muy floja. Una de las partes más importantes, y ya me voy a la sección 23, es lo que nos habíamos propuesto, aunque afecta a varias secciones, que era nuestra renta social garantizada, que era una idea pues para conseguir con 160 millones, con distintas partidas que las teníamos recogidas, 52 millones de la prestación canaria de inserción, otros 52 millones del servicio canario de empleo, que alguna parte ni siquiera se llegaba a ejecutar en promoción de empleo, y otros 56 millones del FEDECAN. ¿Con qué idea? Pues con la idea de erradicar la pobreza y de conseguir que todo el mundo, la gente que tiene pensiones muy bajas, llegara a complementarla, e incluso la gente que tiene algún trabajo de estos trabajos que nos siguen haciendo pobres, poder complementar, poder seguir aprendiendo y poder cambiar de situación. Es una renta que ya existe en comunidades como en Baleares, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, y que ha demostrado que funciona bien, y nosotros demostrábamos que era posible. No ha sido aceptado. Ha sido un trabajo hecho de forma conjunta con los sindicatos, comisiones y UGT, y nos da mucha pena haberlo dejado. Denunciamos también, proponíamos, mejor dicho, una plataforma para la denuncia de las malas praxis, que nos parece algo muy interesante, dado además el nivel de acoso, de corrupción, y ya vimos los datos ayer que había con el tema de empleo, cuántas cosas se están haciendo mal y la falta de inspecciones que tenemos al respecto. Era una manera, una plataforma para poder denunciar de forma anónima, sin dejar datos, y que llegase por parte a la Administración lo que ocurre en muchas empresas. Reducir el plaza en las personas con discapacidad, el déficit, no el coste, perdón, y voy a intentar ya simplificar para que me le quede tiempo a mis compañeros con respecto a la prevención de riesgos laborales, que era otro de nuestros apartados que nos parecía importante. Como positivo, decir que se han conseguido alguna ayuda a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos con reducciones del IGIC, en algunos casos, incluso con la exención total en el caso de los que menos percibían. La renta social ya se la hemos comentado, y servicio canario de empleo. Quiero hablar también de las cosas que sí que hemos conseguido, como aumentar en educación infantil la escuela, y yo creo que, aunque hay muchas más o menos sabemos todo, y le voy a dejar el resto a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, señora del Río. Señora Arnay. Gracias, presidente. Sí, la sección 11 es una de las muchas razones por las que en su momento presentamos una enmienda a la totalidad, y ya conocen nuestra postura frente a las prioridades que tienen a la hora de realizar determinadas infraestructuras de escasa o de nula justificación y de no ejecutar otras que son fundamentales. Y precisamente nuestras enmiendas van encaminadas principalmente a la accesibilidad por este motivo, tanto en esta como en otras secciones. Con la enmienda 304, que pertenece a la sección 19 de diversas consejerías, queremos defender una partida inicial
para crear un fondo autonómico para la accesibilidad universal de 1,5 millones de euros. En comisión lo que solicitamos fue un 0,5 del total del presupuesto, a pesar de que en otras comunidades se está solicitando el 1%, pero esta iniciativa no fue aceptada. Por eso ahora creemos que la cantidad que estamos proponiendo es del todo posible, teniendo en cuenta que además sería repartida entre varias consejerías, incluida esta entre ellas, ¿no? Si cada año reserváramos una cantidad específicamente para este fin, podríamos cambiar una realidad injusta que existe y que además nos está haciendo incumplir leyes. En cuanto al transporte, hemos presentado las enmiendas 255 y 256, que se refieren al transporte público por carreteras, porque creemos que es un eje clave. El sector del transporte es el principal responsable del efecto invernadero, también de los más graves problemas de contaminación, tanto atmosférica como marina, de la urbanización del suelo, del ruido y un largo etcétera. Y no hay ninguna otra actividad humana cuya influencia sobre el entorno combine la gravedad y la cantidad de afecciones que caracteriza el transporte. Está claro que el desplazamiento que menos contamina es aquel que no se hace, pero atendiendo a la realidad que tenemos y a que el parque móvil de las islas está entre los primeros, teniendo en cuenta la relación, nos hemos querido centrar con nuestras enmiendas en el transporte terrestre público para abaratar los precios a los residentes. Creemos firmemente que para reducir el número de vehículos y de emisiones es fundamental apostar por el transporte público. Es una de las medidas fundamentales, además, para evitar los atascos de los que tanto hablamos en este Parlamento. Creemos que si conseguimos un precio asequible junto a una buena oferta de conexiones, sería clave para la disuasión del vehículo particular y, por tanto, disminuirían tanto las emisiones como los atascos. Por otra parte, para las personas que no tienen ningún vehículo sería un servicio muchísimo más asequible, porque los precios de las guaguas actualmente son excesivamente caros, teniendo en cuenta los kilómetros que recorren. Por todos estos motivos nos hemos querido centrar en nuestras enmiendas en estos dos ámbitos. Gracias. Muy bien, Nati. Muy bien. Gracias, señor Arnay. Señor Marrero. Por los medios puestos en medio ambiente, en sostenibilidad, en territorio por este Gobierno, nosotros pensamos que no se considera este asunto una prioridad. Lo demuestra pues las diversas acciones que están, muchas que tendrían que estar ahí programadas y no lo están en los presupuestos. Después de una década prácticamente ustedes siguen sin presentarnos el plan de residuos de Canarias, que tendrán que hacerlo, supongo, después de que pase la vorágine de estos días de los presupuestos. No encontramos ninguna actividad que esté programada que indique que van a hacer ustedes una campaña de educación entre la población para reducir, para reutilizar, para reciclar. Y consideramos que esto es una prioridad en el cuidado del medio ambiente. Y por eso nos atreveríamos a preguntarles si ustedes estarían en capacidad en estos momentos de afirmar ante este Parlamento que entre sus planes futuros no está el de quemar la basura, el de incinerarla, porque muchos nos tememos que si no hacen campañas de este tipo es que vayan en esa dirección, si no la recogen en los presupuestos. La apuesta por las renovables nos planteamos dónde está, y lo que nos encontramos frente a ella es que siguen adelante con sus ideas de implantación del gas. Por tanto, la contradicción sigue estando presente. Les hemos propuesto actividades de participación ciudadana, de corresponsabilidad, les hemos propuesto pues acciones educativas, vigilantes en los aledaños de los miradores turísticos para garantizar la seguridad, plan de choque contra el maltrato animal, acciones sobre especies animales, vegetales invasoras. Es decir, hemos hecho una serie de propuestas que, sin embargo, no las hemos visto merecidamente recogidas. Tampoco hemos visto que se recojan las actividades referidas al compostaje, a la trituración de los desechos vegetales que podrían ser reutilizados. Por tanto, pensamos que su modelo sigue siendo el antiguo respecto a los residuos. Respecto a la educación, hemos pasado del 3,52% en el Producto Interior Bruto Canario a un 3,6%. Es decir, no es para echar cohetes. A un 3,6% en educación globalmente. Estamos muy por debajo del 2008, cuando estábamos en un 4,02%. Pensemos que entre 2008 y 2013 hubo una pérdida
del 14% del PIB en Canarias y que cuando se recuperó en un 7,7% entre 2013 y 2016, sin embargo en educación se incrementó solo un 3% en ese momento globalmente. Por tanto, yo creo que debería producir cierto sonrojo el que se aprueben leyes en este Parlamento que en el 2022 tendrían que estar cumpliendo con el 5% de inversión en materia educativa al menos, y sin embargo pues estemos muy alejados de ello aún. Nuestra plantilla en educación sigue siendo deficitaria, de las últimas, de las que menos gente hay en el Estado por ratio, es decir, 4.000 personas nos hacen falta más en educación trabajando en estos momentos. Y sin embargo, la convocatoria masiva de oposiciones sin proyectos de estabilidad para el profesorado interino, lo único que va a hacer es cambiar profesorado interino por profesorado funcionario de carrera, pero en absoluto va a mejorar el sistema educativo ni a incrementar la plantilla. Esa sería otra de las cuestiones, y frente al mayor de los problemas que nosotros creemos que existe en la educación, que es ese 44,6% de pobreza y de exclusión social que existe, nosotros pensamos que en educación aún se agrava más, porque en la educación pública, en los que asisten los hijos de la clase trabajadora en general y mucha más gente, pero es donde posiblemente haya más porcentaje que en el resto de la sociedad. Es decir, hay muchos niños y niñas en estado de pobreza y exclusión social y hay que darle salida y solución a ese problema. Estamos obligados a acometer un plan canario de educación infantil de 0 a 3 años y eso lo tenemos que hacer entre todos en este Parlamento. Y finalmente le pedimos que para los centros educativos y en general, fuera de los presupuestos, haya menos burocracia y más autonomía. Gracias, señor Marrero. Turno, señora Monzón. Buenas tardes. Me toca hablar de la sección 13, Agricultura. Nuestras enmiendas han ido destinadas, como hemos dicho siempre en notables ocasiones aquí en este Parlamento, a la promoción de los productos canarios. No solamente en el símbolo RUP, sino también en conocer bien el etiquetado, la comprensión de las marcas y todas las simbologías de los productos que hay en Canarias, para que la ciudadanía sea capaz, además, de saber qué es lo que come en cualquier momento y cuáles son esos hábitos saludables que contienen nuestros alimentos. También tenemos enmiendas destinadas a que ese etiquetado sea también comprensible por parte de las pequeñas empresas, de las microempresas agroalimentarias, es decir, esas empresas familiares que no tienen departamentos de calidad y que las normativas cada vez son mucho más exigentes a la hora del envasado de alimentos agroalimentarios y por tanto esa ayuda tiene que venir también por parte de la Administración. En estos días hubo un foro de cambio climático, de cómo afectaba la agricultura, y hubieron 2 temas importantes que se hablaron, y precisamente tenemos enmiendas sobre esos temas. Uno con la lucha contra las plagas y enfermedades, que cada vez son nuevas las que se encuentran los agricultores, y por tanto creemos que tienen que haber más medios de lucha en la consejería para estos temas. Y después el ciclo integral del agua. Pero el ciclo integral del agua, sabemos que entre las competencias que están diluidas entre todas las administraciones, creemos que la Consejería de Agricultura tiene que liderar un programa para estudiar tanto el saneamiento como el abastecimiento a nivel local. Existen proyectos donde los propios hoteles pueden tener sus microdepuradoras y no tenemos que estar transportando agua contaminante hasta esas grandes instalaciones que hay, y por tanto ese debate tiene que darse y tiene que estar propiciado. En pesca se nos han emitido algunas de las enmiendas, cosa que nos satisface el tema de la conducción de los RPA por parte de los inspectores y más medios de producción para esos controles de los inspectores de pesca en su trabajo. Pero también hablamos de la divulgación de las tallas mínimas y del etiquetado también de los pescados, que también se nos ha sido aprobada. Pero creemos que también se debe fomentar que se conozcan bien las ayudas por parte de todos los pescadores y que por tanto se apoya a las cofradías para ese trabajo sobre las subvenciones que pueden tener concedidas. También más dinero para la movilidad de los profesores de los institutos marítimo-pesqueros para que puedan ir a examinar de todas esas titulaciones marítimo-pesqueras que exigen en todas las islas, y que solo tenemos 2 institutos en 2 de las islas, que no tengan que desplazarse las personas, se desplacen los profesores. Y también tenemos partidas para que se hagan estudios de pesquerías, de que podamos ir viendo exactamente cómo es la merma que tenemos dentro de las pesquerías en Canarias, y también teníamos una partida destinada a ese objetivo. En una reciente visita que hicimos al ICIA, al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, detectamos las deficiencias enormes que tiene este instituto, que debe ser un referente para Canarias, además de la transferencia de tecnología al sector primario. Y ahí tenemos también una partida para que todos sus laboratorios de análisis pudieran mejorarse, ya que ya nos contaban de primera mano las deficiencias que tenían. Por último, también en la sección 43, en el ICAP, tenemos una pequeña partida para mejorar la formación, que es un derecho de los empleados públicos, pero que es una obligación de la Administración. Muchas gracias.
Señora Monzón, señor Márquez. Gracias, presidente. Más recursos no significan unos mejores presupuestos, y prueba de ello es el que tiene la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Solo en el año 2007 para Cultura habían 77 millones de euros. Este año para toda la Consejería, Turismo, nuestra principal industria, Cultura y Deporte, tenemos 90, claramente insuficiente. Cuando le preguntamos al consejero del área al respecto, nos dice que es que hay otras prioridades y que no tienen recursos para todo. Es extraño que no teniendo recursos para todo, señora consejera, se nieguen ustedes a la implantación de una tasa ecosocial. Es realmente alucinante cuando deberíamos estar invirtiendo en la renovación de nuestra infraestructura turísticas, de nuestros espacios turísticos, precisamente para revalorizar nuestra oferta en un momento en el que nos están llegando turistas debido a la coyuntura internacional, pero que sabemos que no va a durar toda la vida y por tanto en algún momento tendremos que competir desde el valor añadido y no desde la coyuntura geopolítica. Por tanto no entendemos que no hayan recursos suficientes para esta infraestructura, al mismo tiempo ustedes se nieguen a la tasa ecosocial. Cultura. Es lamentable, señora consejera, que después del dictamen de la Comisión de Estudios sobre el Estado de la Cultura y su aportación al desarrollo socioeconómico de Canarias que hubo en este Parlamento y donde tuvimos la oportunidad de escuchar muchas comparecencias donde nos instaban precisamente al aumento presupuestario desde lo público, ustedes sigan sin invertir lo suficiente y llegar al 1% que se invertía entonces en materia cultural. Nosotros solo encontramos una respuesta hacia ello y es que ustedes han delegado a los cabildos las políticas culturales en esa yo creo que intención política de generar una identidad insularista, porque no recordemos que de las políticas culturales es donde se genera el relato identitario y por lo tanto es sumamente importante que en Canarias como país tengamos políticas culturales. ¿Por qué hacemos enmiendas en la sección 19 en materia cultural? Muy bien, porque este presupuesto no es mejor a pesar de tener mejores recursos y nos hemos obligado a tener que sacar dinero de otras secciones, como la sección 19 es la única que nos lo permite para poder hacer este tipo de enmiendas a una consejería claramente insuficiente. No tenemos recursos para sacar de turismo y meterlos en cultura. Por eso hemos planteado enmiendas como el fomento de la danza, que está olvidada por este gobierno, un programa de ayuda a las escuelas de música municipales que fue aprobado en este Parlamento por unanimidad. No se olviden, señorías de este Parlamento, y no aparecen en los presupuestos de este año. También a la banda de música. Y por supuesto unas ayudas, un plan de ayuda a la Red Canaria de Bibliotecas, también olvidada por este Parlamento. En esta sección hemos escuchado ya a mis compañeras hablar de la renta social garantizada, del apoyo a la contratación de especialistas en lengua de signos, de la creación de un fondo autonómico para la promoción de la accesibilidad universal, precisamente para cumplir la ley, porque este año justo se acababa el plazo, la creación de aulas infantiles de 0 a 3 años, un plan específico contra los vertidos al mar. Es alucinante que en el año que hemos tenido la polémica precisamente de las microalgas, ustedes sigan sin invertir los recursos suficientes al respecto. También planteamos en esta sección, la sección 19, un plan integral para diabetes que tiene que ver con una enfermedad que padecen muchísimos canarios y que además está relacionada con la saturación que tenemos en algunos casos en nuestros hospitales. Por tanto, y enlazo ya con sanidad, es fundamental que haya políticas de prevención y echamos de menos en estos presupuestos políticas de la salud. Claramente son unos presupuestos insuficientes en materia sanitaria porque no están pensados ni siquiera sobre el gasto real. Es imposible mejorar nuestra sanidad si ni siquiera estamos sobre el gasto que necesitamos, el mínimo que necesitamos para cubrir los servicios básicos sanitarios. No son solo recursos, evidentemente aquí hay un problema de gestión y si hacemos unos presupuestos continuistas en lo que se lleva haciendo en los últimos años, va a ser imposible cambiar la deriva que ha tenido nuestra sanidad en un momento tan delicado como el que estamos en Canarias. Nosotros planteábamos un cambio de modelo que va hacia la desprivatización y por eso nosotros planteamos sacar recursos de la concertación precisamente para contratar especialistas, para contratar personal médico de los hospitales públicos, porque es la mejor manera de combatir las listas de espera. Otra cuestión que hay que hacer también en los presupuestos y que se tendría que ver reflejada es el cambiar el eje del hospitalario también hacia la atención primaria, esa puerta de entrada que tienen los pacientes en el sistema sanitario público. Necesitamos renovar el mapa sanitario de Canarias, que está pensado para una población de 1 millón de habitantes, cuando nosotros hemos crecido a los 2 millones y hay zonas que necesitan nuevos centros de salud. Necesitamos reforzar la atención primaria y que la ciudadanía recupere la confianza en esos puntos de atención continuada para no saturar y congestionar las urgencias
hospitalarias. El Hospital del Norte y el Hospital del Sur, nosotros sabemos que al señor Casimiro Curbelo le han puesto una pulserita de todo incluido durante esta legislatura, pero hay zonas de Tenerife y de otras islas también que no tienen los recursos suficientes para la atención sanitaria. Tenerife es un ejemplo. Hospital del Norte y Hospital del Sur, llevamos años y años esperando. No están los recursos suficientes para acabar la infraestructura y generar dos hospitales de referencia en el norte y sur de la isla. No lo están. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Márquez. Señor Denis. Gracias, señora presidenta. Bueno, cojo el relevo de mis compañeros y mis compañeras para expresar que si algunos habíamos pensado en que estos presupuestos, después de la que ha caído este verano, en la que estamos sufriendo, tanto con la crisis, con las aguas, el cambio climático y demás, iba a reorientarse hacia un cambio de modelo productivo, entendimos que no. Aquí se sigue apostando constantemente por la terciarización de nuestra economía y la dependencia. Y no es que nosotros seamos ilusos en el sentido de pensar que este proyecto de ley de presupuesto, un proyecto de ley de presupuesto, puede sacarnos de la dependencia económica. Entendemos que también el mundo empresarial tiene que reorientar su actividad, pero desde luego sí es verdad que un proyecto de ley de presupuesto tiene que reorientar si realmente quiere cambiar el modelo productivo. Y aquí lo que vemos es que la terciarización de nuestra economía al sector servicios, la única manera de cambiarla es apostando fuertemente por el sector primario y el sector secundario. Y efectivamente son los principales que, primero, decaen en el caso de la agricultura y, segundo, en el ámbito de la industria se estanca cuando no hay muchas facetas, cae. Por lo tanto, es un dato objetivo de que aquí ustedes no están legitimados para hablar de cambio de modelo productivo. Y no sabemos por qué está constantemente esto en boca de nadie. A lo mejor no se le da tanto dinero a la sección 15 Industria, porque de lo que tenían que ver el presupuesto anterior no se ejecutó en un 32%. Es que no se está gastando ni siquiera lo que tenemos. Hay problemas incluso de personal para gestionar ámbitos y de la Consejería de Industria del señor Pedro Ortega. Nosotros hemos hecho propuestas importantes, ya se ha citado por algún compañero, y no vemos por ningún lado en este proyecto de presupuesto un plan de transición energética hacia las renovables y a las energías limpias. No lo vemos por ningún lado. Y quizás Industria tenía que haber apostado mucho más en este sentido, pero siguen ustedes empeñados en el gas. Y ahí estamos, y se lo vamos a seguir recordando mientras estemos en este Parlamento. Por ejemplo, nosotros hicimos una enmienda que ustedes nos denegaron, por supuesto, de 1 millón de euros para el estudio de energías renovables. Les recuerdo que aquí se hizo un estudio que al final se saldó con un coste de unos 700.000 euros para una estrategia de internacionalización de nuestra economía, para que al final esa empresa extranjera concluyera, y eso nos costó 700.000 euros, en que el muelle del puerto de la Luz de Las Palmas tiene un volumen económico más que el muelle de Tenerife. Y esa es la conclusión principal de esa estrategia, que nos costó 700.000 euros, mal limpiado dinero. Hicimos una propuesta también de 300.000 euros para autoconsumo de fotovoltaicas en las explotaciones agrarias. También ustedes nos las han rechazado, ¿no? 100.000 euros para el apoyo a la innovación empresarial, 400.000 euros para incrementar el apoyo al astrofísico y, en definitiva, para incorporar también a nuestros investigadores al tejido productivo, a un nuevo tejido productivo que necesitamos urgentemente. No puede ser que el PIB esté descansando en un 34%, única y exclusivamente en el sector terciario. Y todas nuestras enmiendas han ido en ese sentido, porque además es una buena manera de reducir las tasas de pobreza, señorías. No solamente es una política asistencial, es también optar por un empleo diferente. Nosotros, en definitiva, entendemos que con este plan de presupuesto, su discurso sobre la nueva apuesta por un nuevo modelo productivo está totalmente deslegitimado. Estos son unos presupuestos continuistas, y nosotros esperemos que los nuevos retos, la nueva legislatura nos hayan relatado. Por ejemplo, en el caso de las aguas depuradas, con toda la que ha caído este verano, nosotros no vemos por ningún... Señor Denis, 2 minutos más. No vemos por ningún lado una apuesta decidida. Es verdad que se acaba de aprobar una enmienda de 20 millones, ¿no?, a Nueva Canarias para un tipo de depuración de agua con el que nosotros no estamos muy conformes. Ahondar en la centralización de los esfuerzos de depuración. Pero ustedes dicen que en enero se va a firmar un nuevo convenio. Nosotros no lo vemos, pero independientemente de eso, el tratamiento de las aguas, no solamente residuales, sino de potabilizarlas y demás, tenía que haber sido una inversión principal, porque ha sido un motivo de preocupación, y no lo hemos reflejado. Estos presupuestos, en definitiva, no responden a las preocupaciones de la población canaria, y además ahondan en la terciarización y la dependencia de nuestra economía. E insistimos,
un proyecto de ley de presupuesto tiene que reorientar y decir por dónde van los tiros de este gobierno. Y son los mismos. Por eso es lógico que nosotros y algunos grupos más los critiquemos de excesivamente continuistas. Muchas gracias.